Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Espero que estéis bien. Os voy a explicar la teoría contractualista que responde a las páginas del libro que os había comentado que había que leer. El- el- lo primero vamos a ver qué es el contractualismo como teoría. Es una teoría política que surge a partir del siglo XVII y que lo que pretenden es explicar el ejercicio del poder desde el ser humano, es decir, sin apelar a principios divinos. Por lo tanto, forma parte del proceso de secularización de la sociedad, que sería el proceso por el cual la sociedad dejaría de explicarse y justificarse desde principios divinos. En términos muy generales, como hay que explicar el ejercicio de poder desde el propio ser humano, lo que van a proponer siempre va a ser la participación del ciudadano en el gobierno. Ya veremos cómo es esa participación, a qué se limita y qué papel tiene el ciudadano, y luego si realmente siempre están hablando del ciudadano o a veces el ciudadano se transforma en un súbdito. Lo que coincide en todas las teorías contractualistas que es en que el gobierno no tiene de por sí la capacidad de gobernar, sino que es cedida por el pueblo. Hay una cesión del poder de los individuos que tienen el poder de gobernarse, ceden ese poder al pueblo. ¿Por qué? Cada autor tendrá su propia teoría. Y todos coincidirán en un mismo esquema en el cual parten de la afirmación de que hay un estado de naturaleza que es un estadio primigenio en el que se encuentra el ser humano, tienen que salir de él por distintas razones, ya lo veremos en cada autor. Esa salida se produce a través de la firma del contrato social o del pacto social y se constituye la sociedad civil o el Estado. Cuidado que no son lo mismo la sociedad civil o el Estado, aunque en esta presentación lo vamos a utilizarlos como indistintamente los dos. Estas teorías contractualistas lo que plantean es una hipótesis que era la primera que habíamos visto en el esquema del estado de naturaleza, por el cual se considera que el hombre originariamente vive en un estado de naturaleza. Cuidado, que es una hipótesis, ¿por qué? Ya lo veremos. Porque ellos no piensan que eso haya ocurrido históricamente. Es decir, los contractualistas no piensan que históricamente el ser humano haya vivido un momento en el que hayan vivido en un estado de naturaleza en el cual no estuvieran viviendo en sociedad. Eso no se ha dado, pero necesitan plantear esa hipótesis, porque planteada esa hipótesis se derivarán unas consecuencias. ¿Qué es lo que ocurre? Que planteado ese hipotético estado de naturaleza, deciden asociarse con el resto de seres humanos porque les resulta más beneficioso. ¿Cuál es el objetivo? Vivir en sociedad. Y por lo tanto el hecho de vivir en sociedad, que es fruto de una decisión de los seres humanos que toman en libertad. Cuando estamos hablando aquí de los seres humanos no se refieren a que nosotros individualmente hayamos decidido vivir en la sociedad en la que estamos viviendo, sino que partiendo de esa hipótesis en la que el hombre en un momento originario vivía en un estado de naturaleza, ha decidido vivir en sociedad. Por lo tanto, se produce un paso del estado de naturaleza a la sociedad, ¿de acuerdo? Y ese paso se realiza mediante un contrato o pacto social. ¿Qué es lo que ocurre en ese pacto o contrato social? Que se concretan las normas que regulan la sociedad. Se define qué va a ser la sociedad, ¿de acuerdo? Hay una pregunta que cuestiona este planteamiento y sería la siguiente, ¿de acuerdo? Que no es una pregunta que se planteen los contractualistas, pero se la podemos plantear nosotros a ellos. ¿Puede vivir el ser humano al margen de la sociedad? Por ejemplo, Aristóteles consideraría que no, porque Aristóteles considera que el hombre es un animal social por naturaleza. Y David Hume tampoco. Hume critica a los contractualistas, que Hume es un filósofo empirista posterior al contractualismo, porque considera que no podemos no podemos encontrar al hombre separado de la sociedad. Por lo tanto, tenemos las teorías contractualistas, tenemos a tres autores, a Hobbes, a Locke y a Rousseau, que son los que vamos a ver en las siguientes diapositivas.
Importante, lo que ya he comentado antes, no consideran que el estado de naturaleza fuera un hecho histórico, es decir, lo plantean como hipótesis. En función de esa hipótesis, plantearán unas consecuencias en función de las cuales cada uno tendrá una consideración de cómo debe ser esa sociedad que se genera a partir del contrato social. ¿Qué es lo que supone ese estado de naturaleza como hipótesis? Pues supone una reflexión acerca de qué, de la naturaleza humana, es decir, sobre la pregunta de qué es el hombre. Y según sea el hombre, según sea esa naturaleza humana, según sea la esencia que tiene el ser humano en tanto que ser humano, ¿qué es lo que ocurre? Que cada uno de estos autores va a proponer el qué, un tipo de gobierno. Eso lo veremos. No. Por adelantaros un poco, si yo pienso que el ser humano pues es bueno, pues propondré un tipo de gobierno que le permita desarrollarse en plena libertad, pero si considero que el ser humano por su naturaleza es malo, pues lo que quiero es limitarle en sus capacidades. ¿Por qué? Porque si le permito que sea libre, lo único que va a ejercer es el mal intrínseco en su naturaleza. Es un poco lo que van a proponer. El primer contractualista que vamos a ver es a Hobbes, es el primero que plantea estas teorías. Nace en 1588 y fallece en 1679, siglo XVII. El texto que él escribe, en donde describe su teoría contractualista, es el Leviatán, y tiene una concepción materialista del ser humano y de la realidad. Pero el ser humano es materia, es un ser corpóreo, pulsional, pasional, es decir, no hay nada espiritual que lo determine, ¿de acuerdo? ¿Qué es el ser humano? Pues el ser humano es un ser con deseos infinitos. ¿Qué quiere decir que los deseos son infinitos? Que deseamos una cosa y cuando lo tenemos deseamos otra y luego otra, luego otra, luego otra. Por lo tanto, nunca estamos satisfechos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la realidad los objetos capaces de satisfacer estos deseos infinitos son finitos. No hay una cantidad infinita de objetos, de tal modo que cada ser humano pudiera satisfacer sus deseos infinitos, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo estas dos consideraciones sobre Hobbes, vamos a ver cómo define él el estado de naturaleza. Para él, ¿cómo es el estado de naturaleza? En el estado de naturaleza viven los seres humanos, todos libres e iguales. ¿Y cómo somos? Egoístas. ¿Qué quiere decir que somos egoístas? Que nos preocupa única y exclusivamente satisfacer nuestros deseos infinitos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que al intentar satisfacer nuestros deseos infinitos, chocamos, nos confrontamos con otras personas que también quieren satisfacer sus propios deseos infinitos. ¿Por qué? Porque los objetos que pueden satisfacernos son finitos, ¿no? Aquí he puesto, por los tiempos que hemos vivido últimamente, pues un objeto que satisface una determinada necesidad y pues todo el mundo, pues como loco, pues ha ido a obtenerlo a los distintos mercados, ¿no? Hasta que se ha llegado pues a producir un problema de abastecimiento de papel higiénico. ¿Por qué? Porque pensamos en nosotros mismos y no en los demás, porque somos, según Hobbes, egoístas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que como somos iguales, nadie puede intervenir para apaciguar las disputas, es decir, no hay un poder superior. En el estado de naturaleza no hay nadie que pueda intervenir cuando hay una disputa entre dos individuos para determinar pues, qué hacer con el objeto que los dos individuos desean para satisfacer sus deseos infinitos. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces al desear lo mismo entramos en controversia y eso genera que al final, ¿quién se va a llevar ese objeto? Pues el más fuerte. Se genera que todas las disputas se resuelven por la ley del más fuerte y al generarse como ley la ley del más fuerte, lo que vivimos es en un riesgo permanente de ¿qué? De guerra de todos contra todos, donde nadie está seguro. ¿Por qué? Porque el más fuerte siempre va a temer también que los más débiles se puedan asociar y los más débiles asociados van a poder más que el más fuerte. Por lo tanto, nadie vive en una situación de seguridad. Vivimos en una situación de riesgo, esto es importante, el riesgo de guerra de todos contra todos. ¿Por qué es importante el riesgo? Porque no es necesario que exista la guerra, es suficiente con que exista el riesgo de que se pueda generar la guerra. ¿De acuerdo? En esta situación de riesgo de guerra de todos contra todos, ¿qué es lo que se pone en riesgo? Lo que se pone en riesgo es mi bien más preciado. ¿Y cuál es el bien más preciado que tenemos? La vida. Podemos perder la vida en esta guerra de todos contra todos. ¿De acuerdo?
El lema que podemos encontrar en el Leviatán, que expresaría un poco esta idea, sería la de que el hombre, perdón, es un lobo para el hombre. Entonces, como se genera este estado de naturaleza que nos lleva a qué? A la guerra de todos contra todos, ¿qué es lo que va a hacer Hobbes? Pues Hobbes lo que nos va a decir es que, dado el riesgo de guerra de todos contra todos, para salvaguardar ese bien más preciado que es la vida, que es necesario salir del estado de naturaleza. Y para salir del estado de naturaleza, ¿qué hay que hacer? Realizar el pacto o contrato. Y a partir de ese pacto o contrato que se genera, la sociedad civil. ¿De acuerdo? Entonces, si partimos de la consideración de Hobbes de que el hombre es malo por naturaleza porque es un lobo para el hombre, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo debe ser esa sociedad civil? ¿Cómo se debe definir esa sociedad civil para salvaguardar el bien más preciado que es la vida? Está hablando en última instancia de salvaguardar y generar la vida a través de la seguridad. Eso es lo fundamental de Hobbes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Los individuos, como somos malos, debemos renunciar a nuestro derecho a gobernarse. ¿Y qué debemos hacer con él? Pues dárselo a un poder superior. Al ceder a un poder superior nuestro derecho a gobernarse, ¿qué es lo que se genera? La sociedad civil o el Estado. ¿Cuál es la finalidad del Estado? Garantizar la paz. ¿Cuál es la forma de gobierno que va a garantizar la paz a través de esa forma del Estado, centralizando y acumulando todos los derechos de cada uno de los gobernantes? El absolutismo. Importante, si el objetivo es garantizar la paz, ¿qué medios está legitimado utilizar el Estado para alcanzar ese fin? Cualquier medio. Cualquiera es cualquiera. ¿Qué límites tiene el poder absoluto? Que es la pregunta que viene aquí abajo. ¿Cuál es el límite que tiene este poder absoluto a la hora de utilizar medios para obtener el fin de garantizar la paz? Ninguno. No tiene límites, porque el individuo ha renunciado a sus derechos y a su capacidad de gobernarse. Y todo eso está contenido ahora en el poder superior, que es el Estado, que es el Leviatán, que era el título de la obra que habíamos visto. ¿De acuerdo? Entonces, el que gobierne, para Hobbes, a través del absolutismo, está legitimado para utilizar cualquier medio a su alcance con el fin de garantizar la paz. Cualquier medio es cualquier medio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de una forma muy esquemática, vemos que como el hombre es malo por naturaleza en el pensamiento de Hobbes, lo que hay que hacer es limitar su poder. ¿Por qué? Porque ese ser que es malo por naturaleza lo que genera es un peligro de guerra de todos contra todos en el que pone en riesgo la seguridad y la vida, y lo único que le puede ayudar es la proclamación de un poder absoluto en donde los individuos ceden su soberanía a ese poder absoluto. ¿Aquí habría ciudadanos? No. Lo que haría serían súbditos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos en el pensamiento de Hobbes. Ahora tendríamos el pensamiento de John Locke. Es un filósofo empirista, nace en 1632, fallece en 1704. ¿Dónde encontramos su teoría contractualista? En el segundo ensayo sobre el gobierno civil. Escribe dos ensayos, pues en el segundo es donde está esta teoría contractualista. ¿Cuál es la definición que Locke establece del estado de naturaleza? Pues una cosa que le va a diferenciar claramente de Hobbes es que proclama que el hombre tiene derechos naturales. ¿Cuáles son esos derechos naturales? La libertad, la vida y la propiedad privada. ¿Qué otra característica hay en el estado de naturaleza de Locke? La igualdad. Los seres humanos somos libres e iguales. Como somos iguales, ¿qué ocurre? Que no hay nadie que esté por encima de los demás. Es decir, no hay un árbitro, no hay un juez, no hay una autoridad que puede intervenir, dado el caso, ¿en qué? En resolver los problemas que existan entre los individuos. ¿Qué es lo que se pone en riesgo al final? Lo que se pone en riesgo son nuestros derechos naturales. Por lo tanto, el esquema que tenemos abajo pues, nos
lo que nos aclara es que en el estado de naturaleza tenemos unos derechos naturales que al ponerse en riesgo en el estado natural, que hacen necesario un pacto o contrato social que constituya que la sociedad, el Estado, con qué características, pues dependiendo de esta consideración del hombre, que es un ser que es libre, tiene vida, tiene derecho a la propiedad privada por los derechos naturales y que es igual al resto de individuos, pues como lo que aquí se pone en riesgo son los derechos naturales, que hay que salvaguardar los derechos naturales. Entonces, en la sociedad civil o Estado, que se constituye a través del pacto, ¿qué es lo que hacemos? Los individuos ceden el poder al gobierno. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno? Garantizar los derechos naturales. Hay una consideración del justnaturalismo. El justnaturalismo es una teoría por la lo que viene a afirmar es que el jus, el derecho, se fundamenta en ¿qué? En la naturaleza. Es decir, que tenemos unos determinados derechos. ¿Por qué? Porque están inscritos en nuestra naturaleza. De aquí derivaría, por ejemplo, la cultura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que piensa que meramente por el hecho de ser seres humanos ya somos sujetos de esa declaración, de los derechos que hay en esa declaración. Volviendo a Locke, como nosotros cedemos el poder al gobierno y el gobierno debe garantizar los derechos naturales, la pregunta que habíamos hecho antes con Hobbes nos la volvemos a plantear. ¿Tiene límites el poder del gobierno? Por supuesto. ¿Cuáles? Los derechos naturales del individuo. ¿El gobierno puede gobernar? Sí, pero para garantizar mis derechos naturales. Eso implica que no puede gobernar en contra de mis derechos naturales. ¿Cuáles serán mis derechos naturales? Libertad, vida y propiedad, que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos. Tenemos que el gobierno ahora tiene unos límites porque tengo derechos naturales, cosa que en Hobbes no ocurría. Como yo en el estado de naturaleza no tengo derechos, por lo tanto, no hay ningún límite luego en la sociedad civil respecto del gobierno. Ahora, como yo sí tengo unos derechos naturales y me voy a la sociedad civil para que se garanticen y salvaguarden esos derechos naturales, ¿el límite cuál es? Mis derechos naturales. Consecuencia, ¿qué ocurre si el gobierno no respeta los derechos naturales? Pues según Locke, es legítima la rebelión. ¿De acuerdo? Entonces, legitima la rebelión contra el gobierno. En última instancia, pues él considera que es el pueblo quien pone al gobernante y que lo puede cambiar. Y llegado el caso, es legítimo el uso de la rebelión. De hecho, Locke estuvo a favor de la Revolución de la Gloriosa de Inglaterra. ¿De acuerdo? Pues, participó en ella y está a favor de la rebelión. Importante para evitar el absolutismo, la división de poderes. Sí, propone una división de poderes entre el legislativo, ejecutivo, que son los poderes que siempre hemos entendido, y hay uno que él llama federativo, que es un poder que ejerce el Estado en relación a otros estados para poder, por ejemplo, proclamar la guerra, firmar la paz, pues ese tipo de derechos, ¿no? ¿Cuál es la forma de gobierno que se legitima en el pensamiento de Locke? El parlamentarismo inglés. Está fundamentando lo que es el parlamentarismo inglés. Tener en cuenta que en la cultura anglosajona es muy importante la figura del individuo. ¿De acuerdo? Y el individuo aquí queda salvaguardado porque tiene unos determinados derechos y esos derechos son inalienables, no se le pueden quitar al individuo. El Estado tiene un límite a la hora de intervenir. Y ahora nos queda Jean-Jacques Rousseau, que si os suena, pues hay que situarlo ya este pensador en la Ilustración y justo pues en la Francia pre-revolucionaria, porque fallece justo antes, ¿no?, de esa revolución. Nace en 1712 en Ginebra, 1778 es su fecha de fallecimiento. Escribe varios textos, entre ellos los que nos interesan ahora son el Contrato Social y otro texto que es el Emilio. ¿Cómo define el estado de naturaleza ruso? Bueno, pues vamos a cambiar un poco las consideraciones anteriores, ¿no? Él considera que en el estado de naturaleza el ser humano es bondadoso, pacífico y que vivía en libertad, es decir, y en armonía con el resto de seres humanos. ¿Qué le ocurre en el estado de naturaleza? Que tiene dificultades para subsistir.
y como tiene dificultades para subsistir, decide firmar un contrato social y constituir la sociedad. ¿Por qué? Porque él considera, Rousseau, que los seres humanos, cuando cooperamos, cuando actuamos conjuntamente, nuestras acciones se vuelven mucho más poderosas, de tal modo que juntos conseguimos más que actuando aisladamente. El lema de Rousseau sería este de aquí abajo. El hombre es bueno por naturaleza. Lo que le ocurre es que la sociedad le corrompe. Entonces él parte de una consideración de que el ser humano es un ser bueno, es un ser bondadoso. Contiene el bien en su propia naturaleza. ¿Cómo es la sociedad civil que se ha constituido? La sociedad civil, que sería la coetánea de Rousseau, ¿no? Es una sociedad tal que es ella el origen de los males del ser humano. ¿De dónde han surgido esos males? Fundamentalmente de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la propiedad privada ha generado la diferencia entre poseedores y desposeídos. Al haber poseedores y desposeídos se han generado las desigualdades sociales que son fruto de los males de nuestra sociedad. A esto habría que sumarle el poder arbitrario. Que sería el ejercicio del poder en función de los intereses particulares y egoístas de aquel que ejerce el poder. ¿Por qué el que ejerce el poder tiene intereses egoístas? Porque pertenece a una sociedad que ha corrompido su bondad natural. Aquí está en la mente de Rousseau algo que se llama el mito del buen salvaje, que era muy propio de su época, en el siglo XVIII, por lo cual se consideraba que lo que ellos llamaban salvajes, que sería un término un poco peyorativo, ¿de acuerdo? Los salvajes, ellos se están refiriendo a las personas, a lo que hoy llamaríamos los indígenas, a las personas que vivían en la América que se estaba colonizando y que por las noticias que llegaban pues se las describía que vivían en paisajes idílicos, en sociedades muy cooperativas, en donde no existía la propiedad privada, todo era comunal, todo era compartido. Entonces Rousseau considera que esos individuos que él llama el buen salvaje están viviendo más cerca de la naturaleza que las sociedades europeas y por lo tanto son sociedades más bondadosas y con mejores valores que las sociedades de su tiempo. Nosotros esto lo podríamos pensar un poco en el sentido de que tendemos a aceptar que en los entornos rurales las personas son más bondadosas, son más solidarias con sus semejantes que por ejemplo en las grandes urbes, donde la gente es más anónima y te resulta mucho más complejo conseguir ayuda si tienes un determinado problema, dado el desconocimiento y la desconfianza en la que vivimos constantemente, ¿no? Eso, los entornos rurales, pues no tiende a ser así. La gente se conoce, es más cercana, se ayuda más entre ellos. Pues seguimos con Rousseau. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer? Lo que va a proponer es como tenemos el estado de naturaleza, se firmó y se generó una determinada sociedad que ha corrompido la naturaleza humana, lo que hay que hacer, que es un nuevo pacto social. Que nos haga ¿el qué? Que nos haga, que nos permita acercarnos. ¿A qué? A la naturaleza. Es decir, no se puede volver al estado natural, al estado de bondad natural, pero lo que sí podemos hacer es acercarnos a él. ¿De acuerdo? Para ello, ¿qué hay que hacer? Transformar la sociedad generando el qué? Generando leyes justas. ¿De dónde tienen que surgir esas leyes justas? De una asamblea. ¿Formada por quién? Por todos los individuos afectados, por todos los que formamos un determinado grupo social. De esa asamblea, ¿qué es lo que va a surgir? Va a surgir algo que Rousseau llama la voluntad general. La voluntad general sería algo distinto de la voluntad particular o de la suma de intereses o voluntades particulares. ¿Por qué? Porque la voluntad general es aquella voluntad que busca el bien común. ¿De acuerdo? Si la voluntad general busca el bien común, cualquier otra voluntad que no coincida con la voluntad general, ¿qué es? Pues una voluntad particular y como voluntad particular lo que busca es un interés privado, particular y egoísta. ¿De acuerdo? Entonces todo aquello que no esté conforme con la voluntad general, en tanto que busca el interés privado y egoísta, pues algo rechazado por Rousseau. ¿Qué es lo que ocurre? Que como cada individuo forma parte de la asamblea,
de la que surge la voluntad general, aquello que determina la voluntad general ha surgido de la asamblea en donde está cada individuo y por lo tanto todas las leyes, todas las decisiones que surgen de la voluntad general, a su vez también han sido asumidas por cada uno de los individuos de tal modo que con la voluntad general cada individuo se obedece a sí mismo. Es decir, se obedece a sí mismo, ¿por qué? Porque el individuo está siguiendo las leyes, las normas que se han decidido en aquella asamblea de la que él forma parte y de la que ha surgido esa voluntad general, de la que emanan las leyes justas que buscan el bien común. ¿Esto qué implica? Pues implica una determinada visión del gobierno, por la cual el gobierno, ¿qué son? Los mandatarios del pueblo, son sus portavoces. ¿Qué es un portavoz? Alguien que porta una voz, pero que no puede tomar decisiones por sí mismo. ¿Por qué? Porque las decisiones las toma la asamblea, de la que emana la voluntad general, que es la que se preocupa por el bien común. Cualquier otra voluntad lo que hace es preocuparse por el interés privado y egoísta, suyo personal. Por lo tanto, este gobierno, ¿qué le ocurre? Que no puede decidir al margen de la voluntad general. ¿Por qué? Porque estaría introduciendo sus intereses particulares y egoístas. Bueno, por lo tanto, comparando las tres teorías contractualistas, tendríamos por una parte a Hobbes, que parte de un estado de naturaleza por el cual se genera, debido a la maldad natural del ser humano, un riesgo de guerra de todos contra todos, se hace necesario la firma del contrato social y por lo tanto el tipo de gobierno que legitima, ¿cuál es? El absolutismo. En Locke tenemos un estado natural en el cual el individuo tiene el que derechos naturales que se ponen en riesgo. Por lo tanto, lo que hace que es firmar un contrato social. ¿Para qué? Para salvaguardar esos derechos naturales. La forma de gobierno que legitima, ¿cuál es? El parlamentarismo. Rousseau, ¿qué considera? Que en el estado natural el hombre es bueno por naturaleza, pero como ya no vivimos ahí porque estamos corrompidos por la sociedad, hay que firmar un nuevo contrato o pacto social. ¿De acuerdo? En ese pacto social se genera una forma de gobierno que es la que él legitima, que sería el asamblearismo o la democracia directa. ¿De acuerdo? Y estas pues serían un poco las teorías contractualistas que habría. Os pongo un vídeo ahora que viene que compara las teorías de Hobbes y de Rousseau. Y con este vídeo pues ya acabamos esta parte y si tenéis dudas pues ya nos pondremos en contacto para solucionarlas. Para que entiendas lo que pasa, métetelo en la cabeza. El hombre es malo por naturaleza. La destreza que se expresa, la de acechar a la presa. Como un lobo ataca por la espalda y por sorpresa. El hombre es buen salvaje, no tiene por qué atacar. Y una persona libre no necesitaría matar. Naturalmente es bueno, la sociedad lo vuelve malo. Con tus pensamientos y eso de acechar lo veo en vano. El hombre es bueno,
solo mira a tu alrededor. Como cualquier otro animal, el hombre es un depredador. Por eso hace falta el control de un gobernador. La desigualdad con el soberano es solución. Ey, jo, la desigualdad es solución. Hay que recuperar la igualdad porque eso se perdió, es obvio. Algunos tienen más y otros menos. Todos serían buenos si no desearan bienes ajenos. Si no vivo en sociedad, voy a ser preso del impulso de siempre conseguir más. Lo que no tengo lo quiero, si no, no consigo paz. Si vos no entendés eso, el cerebro no te da. Renunciar a ser libre es renunciar a ser humano. Renunciaste, hermano, ahí fue el impacto de mi mano. La única herramienta que tengo es mi cuerpo. Y tu ideal de vida para mí es como estar muerto. Ey, Rousseau, no hay que ser todos iguales. No hay suficientes bienes para nuestras necesidades. Y cuando todos quieren algo, se convierte en una guerra. Te metiste en tu tumba y te estoy echando tierra. Yo soy obediente a mis propias leyes. Con esto hago que tropiece, ya lo hice varias veces. El soberano no protege al ciudadano, lo transforma. Como si fuera plastilina, vos te vengo dando forma. El Estado es Leviatán, no lo digo por decir, pero nos va a proteger de la guerra civil. El soberano no transforma al pueblo, lo representa. Este golpe va directo a tu cara para que sientas. Necesitas un Leviatán para salvar la humanidad. Y que este monstruo nos protege, no nos hace ningún mal. Y supongamos que exista un monstruo dotado, vos serías la cabeza con cara de tarado. Las fichas se comen entre ellas. Pero me estás entregando a tu rey. Mi rey no me importa a mí ni yo a él. A que mate. Bueno, pues tendríamos ahí este vídeo, que lo que haría sería, como he comentado, comparar las teorías de Hobbes y de Rousseau, que sería el tema de reflexión, ¿no? Y en donde podríamos plantearnos si vivimos en una sociedad semejante a la que plantea Hobbes o vivimos en una sociedad más del tipo rusoniana, ¿no? En donde estamos más cerca de una democracia directa, o vivimos en una sociedad en donde tenemos un régimen de libertades más limitado en función de garantizar una paz y una seguridad. Pero bueno, como el viernes vamos a hacer un cuestionario, pues quería aclararos estas teorías contractualistas, os comenté que os teníais que leer, y junto con habiendo visto el vídeo de Naomi Klein, pues haremos algunas reflexiones, o tendréis que hacer algunas reflexiones en ese sentido, en el documento que os comparta. Y nada, a cuidaros todos mucho.